Seguimos con la mañana de Copa Federación. Bienvenidos a la Copa Federación Masculina Fútbol Playa. Segundo encuentro. En el primero saltó, vamos a decir la sorpresa, porque llegaba el actual campeón de liga, pero se enfrentó nuevamente a su némesis particular. Se repitió la victoria de Rosas Playa contra Empie Málaga. La reedición de la final del año pasado, que volvió a caer del lado gerundense. Ahora mismo tenemos partido después de recuperar un poco de resuello, después de un partido trepidante, eléctrico, chispeante entre dos equipos sensacionales. Vamos a ver este Igicontrol Melilla contra Bahía de Mazarrón, perteneciente al grupo A de esta Copa Federación. Un Igicontrol Melilla que vestirá con la camiseta verde habitual, camiseta blanca con esa cruz roja en medio para Bahía de Mazarrón. Un Bahía de Mazarrón que va a jugar con Raúl Ardil, con Rubén García, con Pablo Sánchez, con Purpi, Pedro Muñoz, Emilio Jiménez, José Templado, Edu Acosta, Antonio Vargas y Sergio Noguera, entrenados por Juana María Oliver. Y un Igicontrol Melilla que jugará con Mitzian el Keyuchi, Arrayan Cayu, Aymat el Cuariachi, Mohamed Al-Lug, Carlos Cañadas, Ismael Amar, Josep Ben Mimón, Lukman Echemlali, Faris Chekri, Francisco José Cinta, José Luis Fernández y Bilal Uwolali. Partido interesantísimo. Entrenador, por cierto, Abdelkader Samir El Basri. Un equipo muy a tener en cuenta este Igicontrol Melilla. Un Mitzian que además es internacional por Marruecos. Raúl Ardil, internacional por España. Duelo de porteros de los clásicos, de los buenos. Pelota que jugará Mohamed Al-Lug por el costado. Y la pelota que empieza bajo el dominio de Igicontrol Melilla. Con Mitzian, Muhammad. Buscando a Mitzian nuevamente. Mitzian hacia el lado nuevamente. La pierna izquierda de Mitzian. Está atentos los jugadores de Bahía de Mazarrón. Sale a la contra, buscaba esa bola rápida Pedro Muñoz. Tenía que cerrar ahora el conjunto murciano. La bola por la banda derecha. Mitzian buscando tener ocasión. Mitzian finalmente es a ese perfil. Pedían mano. Mitzian que vuelve a recuperar el esférico. Muhammad. Mitzian. La presión de los murcianos que casi sorprende. Muhammad tiene que poner Raúl Ardil la pelota. El disparo de Muhammad. Y yo creo que toca Raúl Ardil y luego le dan el travesaño.
Ese balón que casi se colaba, se envenenaba poco a poco en la portería de Raúl Ardil, y que conseguía ponerle el antídoto con esa mano salvadora. El balón al segundo palo, el testarazo defensivo, tiene que sacarla nuevamente Gicontrol Melilla intentando centrarse. La bola que se le va a marchar fuera por muy poco. Como buscaba ese disparo Carlos Cañadas. Si llega el primer tanto del encuentro en ese giro de Carlos Cañadas, buscando ese perfil central. Balón hacia la posición de Mitzian con cintas hacia el centro, y Gicontrol Melilla intentando percutir nuevamente por el centro. El intento de Chilena, ponía el cuerpo el zaguero de Bahía de Mazarrón, Taborda. Dentro del área, protesta una posible infracción, no la vio así el colegiado del encuentro. Sale Mitzian buscando la bola Muhammad Al-Luk, recogiendo el esférico. La vigilancia de Taborda aquí a Muhammad Al-Luk, la atenta mirada de Pedro Muñoz. Y sale Raúl Ardil, sale Muhammad Al-Luk con muchísima potencia. Llega el primero. Gol de Gicontrol Melilla. La bola que sorprendió a Raúl Ardil. Pelota que se le coló por debajo del cuerpo al veterano guardameta del Bahía de Mazarrón. Vamos a ver el disparo y cómo se le cuela por debajo del cuerpo a Raúl Ardil, que se ve sorprendido por un cierto extraño de la duna, pero que no conseguía poner el cuerpo para intentar parar esa pelota. La jugada de estrategia intenta salir a ese perfil izquierdo, pero sobresaliente la defensa de Gicontrol Melilla, que cerró todas las puertas. Era Edu Acosta el que buscaba esa pelota por el lado, peleando Gicontrol Melilla, la zaga que gobierna en estos momentos el encuentro. Los melillenses cerrando muy bien de momento las opciones ofensivas de Bahía de Mazarrón. Arriba ese despeje de Aimate el Cuariachi. Ahí está Raúl Ardil. Al carril central, Raúl Ardil, se iba al suelo el jugador de Bahía de Mazarrón, se iba al suelo. El intento de disparo de Josef. Se iba al suelo el jugador de Bahía de Mazarrón, se iba al suelo Rubén García, que se dolía en ese choque. El colegiado que no vio ninguna acción punible. Va a salir José Luis Fernández por Gicontrol Melilla. Raúl Ardil que la pone en juego, devolviendo la pelota a Gicontrol Melilla. Bola para Mitzian, internacional marroquí, buscando ahora ese lado izquierdo.
Mazarrón que va a poner el balón en... El balón en juego, toca... La bola nuevamente hacia el costado, Bahía de Mazarrón, que ahora consigue hilvanar bien la jugada. Daba la sensación de que había invadido ese espacio de Chilena. De hecho, así lo protestaba. Así lo protestaba el jugador de Bahía de Mazarrón. Pero no ha sido señalizado. Está la que intenta sacar Merlos, perdón, Pablo Sánchez por el costado izquierdo. Llegaba llegaba al banquillo precisamente la bola de Michian, la diagonal que es defendida por Bahía de Mazarrón. El toque para José Luis Fernández, al costado para Aymat El Cuariachi, la va a perder Bahía de Mazarrón, que intenta ahora, atentos al ese regate hacia el perfil interior. Buscaba conectar con la pierna izquierda. Nuevamente Bahía de Mazarrón muy cerca de la portería. Consigue cerrarla. Finalmente Lukmane. A la pelota hacia el costado José Luis Fernández, dándole un poco de pausa al equipo. Ahora que Bahía de Mazarrón había aumentado el ritmo sin lugar a dudas. Michian. Carril central, Michian, la chilena que no coge puerta. La chilena que no coge puerta. Edu Acosta, que recoge el esférico. Un Edu Acosta que sustituye a Raúl Ardil. Tempranero el recambio a Pablo Sánchez, precisamente para Edu Acosta. La forzaba quizás un poco ahí Edu Costa, pero conseguía salir. El forcejeo que es bueno. El toque que es aún mucho mejor. El pase de Pablo Sánchez, que casi llega a los dominios de Michian, pero consiguió cortarlo Aymat El Cuariachi a Michian para seguir la trayectoria del balón. La bola que se queda corta. Pablo Sánchez que busca el disparo. Michian que se tiene que lanzar. Intenta sacar esa jugada de ahí. Vamos a ver si Michian consigue recogerla. Es finalmente falta. Falta sobre Michian, el internacional marroquí, que se hizo grande bajo palos. Se hizo grande bajo palos. Aquí cerró hasta en 2 ocasiones. La bola que finalmente se le quedaba pegada a los pies al jugador de Bahía de Mazarrón. El ataque de Bahía de Mazarrón nuevamente por el lado. La retención de pelota finalmente le acaba pitando falta a Pedro Muñoz. El forcejeo se lanzaba a proteger esa posesión de Hijicontrol Melilla. Vemos como el toque no era bueno, y ante ese forcejeo, ante esa posesión, en lugar de retención, acaba pitándole falta a Purpi, a Pedro Muñoz. La jugada peligrosa de Ismael Amar, que no conseguía salir. La pelota que va a poner en juego Hijicontrol Melilla. Es verdad que es un disparo bastante lejano, pero ya en el anterior partido hemos visto uno casi de puerta a puerta que marcaba Adri Martínez a Elliot Munut. Vamos a ver ese disparo de Ismael. Se marcha por muy poco a la izquierda de la portería.
defendida por Edu Acosta, que la tiene que poner a la mano. La presión que es buena. Y que control Melilla que intenta sorprender. Edu Acosta que tiene que lanzarse. La consigue atrapar nuevamente. El disparo hacia el centro. Llegaba por el carril central. Llegaba Julián Taborda por el jardín. Por el carril central, perdón. Qué pelota que acaba de tener nuevamente Bahía de Mazarrón para estrenar para poner el 1 como guarismo en su marcador electrónico. Intenta poner rápido ahora en juego Edu Acosta, que la recoge, le da finalmente pausa a Bahía de Mazarrón ese balón. De momento la renta el primer tanto que ha llegado por parte de Gicontrol Melilla. El disparo de Edu Acosta se va a marchar a la derecha de la puerta de Mitzian. Y aquí vemos la chilena del jugador de Bahía de Mazarrón. La dejaba el carril central y Gicontrol Melilla sale nuevamente por el costado. Pedro Muñoz al centro, el extra pas. Mitzian que vuelve a hacerse con el esférico. Mitzian que vuelve a hacerse con el esférico. El Curiachi, que es el jugador que está más en este costado, ha cambiado la banda con Muhammad Al-Luk. Mitzian que busca la pelota hacia el costado. Ahí está Muhammad Al-Luk. La jugada de estrategia es buena ahora de Gicontrol Melilla. Intenta ponerla, segundo palo, excesivamente fuerte. La bola que se pierde por línea lateral. El intento de paso de Carlos Cañadas. Recoge Edu Acosta. Salta al terreno de juego Sergio Noguera para vivir estos últimos compases de primer parcial. Al lado Pepe José Templado, que se encuentra con la acción defensiva de Josep Benmimón. Sergio Noguera, que bien se deshizo Sergio Noguera. La asistencia, sensacional la asistencia de Espuela al carril central. Finalmente la mano de Rubén García. Qué jugada de Bahía de Mazarrón, que se ha quedado a las puertas de inaugurar su marcador. Aquí vemos el disparo de Sergio Noguera. La Espuela sensacional, la parada de Mitzian, que sacó esa bola de José Templado, de Pepe. 15,4 segundos para que termine este primer parcial. Muhammad Al-Luk para Mitzian en cortito. Mitzian que sale para Muhammad. Está buscando ahora que termine este primer parcial. Un primer parcial que ha terminado con mucho peligro por parte de Bahía de Mazarrón. Termina el primer parcial con un Gicontrol Melilla que consiguió adelantarse en el marcador y un Bahía de Mazarrón que apretó de lo lindo en últimas instancias. Les dejamos con las mejores jugadas de este primer parcial y volvemos enseguida.
Todo dispuesto para que comience este segundo parcial de un partido que nos ha dejado buenos momentos, con un Igicontrol Melilla que de momento domina el marcador por 1-0, a pesar del constante acoso en la última parte de este primer parcial, que ya ha terminado, sobre la puerta de Mitzian. Un Mitzian que ha conseguido resolver con nota todo el trabajo que le ha puesto por delante el conjunto de la región de Murcia. Balón en el centro. Va a ponerla en juego Bahía de Mazarrón. La jugada de estrategia. Va a coger puerta. Se va a marchar muy desviado ese disparo sobre la puerta de Mitzian. Un Mitzian que está demostrando el por qué es uno de los grandes guardametas del panorama internacional y el por qué apostó Igicontrol Melilla por él. Ahí está Mitzian, avanza por el centro, la diagonal, muy fuerte, el balón al centro, la pelota que se queda en tierra de nadie y acaba rematando excesivamente arriba Youssef. Raúl Ardil, que vuelve a saltar al terreno de juego para Bahía de Mazarrón. Intento de ataque de Pedro Muñoz, buscaba sorprender desde ese perfil diestro Mitzian. La jugada que se quedaba completamente solo, pero yo creo que quiso darle con tanta potencia, ajustar tanto, que la pelota se le marchó muy pero que muy desviada, muy por encima del travesaño de la puerta, defendida nuevamente por Raúl Ardil. Mitzian buscando este costando con Ismael Amar hacia el centro. Intenta la elevación. Raúl Ardil, que tiene que volar. Youssef, que consiguió elevarla y conectar la chilena. La pelota que va a poner en juego Igicontrol Melilla. Sale Bahía de Mazarrón. La indecisión entre los dos jugadores frenó cualquier conato de intento de contraataque por parte de los murcianos. Sigue controlar la bola nuevamente Mitzian, brazo izquierdo buscando esa pelota que se queda en el centro. Raúl Ardil, que vuelve a sacarla, la jugada perfectamente hilvanada por parte de los melillenses. Pelota de Raúl Ardil, buscando esa bola para Pepe. Raúl Ardil, al toque se quedaba la bola en el carril central, pero no se entendió con su compañero. Tiene que salir nuevamente desde la fase de creación, desde la zaga, el Bahía de Mazarrón. Recoge el esférico Emilio Jiménez, la bola arriba. El intento de chilena, se queda ahí, es falta clarísima el jugador de Bahía de Mazarrón, que protestaba una primera falta, y aquí la jugada como llegaba desde atrás, fintas para intentar conectarle a que la dos paradas de mérito de Raúl Ardil en este segundo periodo, que ha comenzado con muchísima velocidad, con muchísima electricidad. El balón hacia el centro. Raúl Ardil, que está Raúl Ardil. Busca Raúl Ardil, llega a la zaga de Igicontrol Melilla, buen testarazo hacia atrás, dándole
Pausa Mitzian. Hasta 2 jugadores de Bahía de Mazarrón intentando presionar la salida de balón de Higicontrol Melilla, pero ante esa presión tienes que intentar recuperar, avanzarte a los pases, atentos a ese balón que se va a estrellar sobre la defensa. Muhammad poniendo el cuerpo para llevar otra vez la pelota al saque de esquina. Vamos a ver Bahía Mazarrón si saca el libreto de táctica. La balón al testarazo. Se le marcha por encima del travesaño al jugador de Bahía de Mazarrón, que llegaba al segundo palo, Emilio Jiménez. Llegaba, pero no conseguía bajar la pelota, hacer el giro de cuello suficiente como para bajar la pelota, pero llegaba en posición muy franca para batir a Mitzian. Toque Taborda. Taborda busca el balón para el costado. Llega ese perfil derecho, el costado derecho, que está intentando sacarle provecho Bahía de Mazarrón. Raúl Ardil que busca el disparo de puerta a puerta. La bola que se le quedó muy atrás, muy por encima del travesaño de la puerta, defendida por Mitzian. Mientras llegamos al Ecuador de este segundo parcial, la salida desde atrás, el disparo, Raúl Ardil, que no consigue atraparla con claridad, pero sí despejarla directamente por línea de banda. El toque por el lado, intenta salir Bahía de Mazarrón. Ahora sí que llegaba la oportunidad de contraataque, pero rapidísimo Lukmane para cerrar cualquier contraataque de los murcianos, que están viendo cómo roza la excelencia el repliegue defensivo de Higicontrol Melilla. Línea lateral para Bahía de Mazarrón, balón para Raúl Ardil. Raúl Ardil hacia el centro, podía perderla. La pelea enconada entre ambos equipos. Mitzian que la recoge, Mitzian que busca esa diagonal. No va a poder conectar el disparo, brillaba la acción defensiva de Emilio Jiménez ante la carrera de Muhammad Al-Lou, que salía otra vez con muchísima potencia por ese perfil diestro. Ese intento de remate, el forcejeo que termina con el jugador de Higicontrol Melilla en el suelo. Intenta recortar, ahí estaba Taborda. La busca para Sergio Noguera. Sergio Noguera, la falta de Sergio Noguera a la acción defensiva de fintas del internacional español, que va a ser el que vaya a poner el balón en juego en esta falta. Vamos a ver si Cintas consigue sorprender, nos regala un tanto más, cuando ha vuelto a saltar al terreno de juego Edu Acosta. Ahí está Cintas que coge carrerilla, carrera larga de Cintas que golpea, pero no consigue llevar la pelota, no consigue impactar la pelota para que vaya entre los 3 palos. Ahí está Edu. Edu, balón arriba, intenta sacarla Higicontrol Melilla. El intento de Vaselina, que se marcha por muy poco. El despeje defensivo que terminó convirtiéndose en una importante baza ofensiva para Higicontrol Melilla. Higicontrol Melilla que parece contemporizar este resultado, esta renta mínima en el marcador. La falta del jugador, la falta de Sergio Noguera. El agarrón ante la acción defensiva
de Iji Control Melilla. El diálogo jugador-árbitro a raíz de esta jugada que termina finalmente con la señalización clara de la falta. También clara por parte del colegiado y favorable a Iji Control Melilla. Esta cintas que se empareja con Sergio Noguera. El toque para Mitzian. Para cintas. Cintas Mitzian. Mitzian que avanza. El balón al lateral. Cintas que llegaba a la ocasión para Iji Control Melilla, que vuelve a irse al limbo. Se vuelve a ir al limbo la jugada trenzada por parte de los melillenses. Estado Acosta, el bote que no favorece a los intereses murcianos. Cintas que la juega la banda, bola para Mitzian. Mitzian que la intenta poner a la mano. Hacia el centro llega el repliegue. Intenta sacarla, buscarla. Pepe. Está José Templado. Tocando para Edu Acosta. Edu Acosta desde portería intenta avanzar. Nadie le sale al paso. El disparo que no coge puerta. Pero la sorpresa saltaba porque no salía nadie al paso. Llegó a avanzar muchos metros. Edu Acosta con el balón controlado. Mitzian que juega hacia la posición del zaguero de Iji Control Melilla. Contemporizando, aplicándole hielo al partido. Iji Control Melilla. Mitzian buscaba el balón hacia el carril central, el toque de Carlos Cañadas. Ahí está Valla de Mazarrón con Edu Acosta. Edu que busca... Se le quedó una ocasión al final tan franca al jugador de Iji Control Melilla que daba la sensación que no se la esperaba. No se la esperaba Ismael Amar y golpeó muy mal la pelota, no cogió los tres palos. Edu Acosta buscándola, sacarla desde atrás. Llega el choque de Iji Control Melilla, recupera Valla de Mazarrón el balón que se va a quedar en ese carril central. Cintas que va a salir con el balón controlado. La pelota que va a terminar en este gol. No le llegó a la primera a Ismael Amar, pero la pelota golpeó en el palo y el rechace lo pudo poner entre los tres palos. Me atrevería a decir que con el muslo. Ismael Amar, la jugada de cintas es espectacular. Como recoge el esférico, lo levanta, le da dos toques y pone ese toque sutil justo a la espalda de la posición de Pablo Sánchez para que llegara el tanto de Iji Control Melilla. Y el disparo efectivamente entre el muslo y la rodilla para poner esa ventaja de +2 para Iji Control Melilla al finalizar o estar tocando ya al fin de este segundo parcial ante un Valla de Mazarrón que de momento sigue sin llegar con peligro a la puerta defendida, en este caso por Faris Chekri. Si va al suelo Pablo Sánchez. El choque con Ismael Amar. Sale Faris Chekri para darle algo de calma, de tranquilidad. Posibilidad de restablecerse, de restituirse. Mitzian. Muhammad Al-Luk. Faris Chekri. Ahí está Faris buscando la bola arriba.
No se entiende ahora Edu Acosta con sus compañeros y el gol. No se entendió Edu Acosta con sus compañeros. Llegó el gol. Gol de Youssef Ben-Mimon, que puso esa chilena muy escorada, pero que acabó colándose dentro de la puerta. Consiguió robarla, Youssef. Muy atento ante la mala salida de Edu Acosta. Intentaba sacarla a Edu Acosta. Y finalmente Youssef, que ponía esa chilena. Quizás arriesgó mucho Edu Acosta en esa salida. Y no pudo hacer nada Taborda para sacar ese balón bajo palos. El 3-0 para Igicontrol Melilla, que empieza a poner arena de por medio en el marcador a falta de 1:15 para que termine el segundo parcial. Edu Acosta forzando un poquito ahí la jugada de Edu Acosta, el balón excesivamente largo, se le escapa a Pablo Sánchez. Cuando entramos en este último minuto de partido de este segundo parcial, pero dejando bastante encarrilada la victoria al conjunto melillense. Intenta salir Taborda, excesivamente cruzado, se lanzó bien Chekri, pero no cogía puerta, se marchaba desviado. Llega Muhammad Alou para poner ese balón en juego. Yo creo que saque de portería. Directamente salió por línea de fondo. 22,4 segundos, 22 y 4 décimas. Sale nuevamente Muhammad Alou, que intenta salir. Llega la última para Bahía de Mazarrón. Puede haber pase. Qué bien cerró en primera instancia. ¡Al palo! Al palo el balón de Pedro Muñoz. Se le ha escapado a Pedro Muñoz directamente al palo derecho. Un partido que termina con este 3-0 en este segundo periodo. 3-0 favorable a Igicontrol Melilla ante Bahía de Mazarrón. Les dejamos con las mejores jugadas de este segundo parcial. Volvemos para el desenlace de este trepidante encuentro.
Todo listo para que comience este tercer parcial. La victoria de momento que no admite mucha discusión, la victoria clara de Igicontrol Melilla sobre Bahía de Mazarrón, cimentada en algunos errores puntuales del conjunto murciano. Que ha visto como en algunas acciones puntuales, especialmente en el primer y el tercer tanto, de sus dos guardametas, tanto de Raúl Ardil como de Edu Acosta, se han visto por debajo en el marcador. Intento de disparo que se va a marchar por encima del travesaño. Juega Raúl Ardil. Raúl Ardil que busca esa diagonal, el testarazo no va a coger puerta, Mitzian que vuelve a saltar al terreno de juego por parte de Igicontrol Melilla después de los buenos minutos de Faris Chekri. Jugando en este costado ahora Carlos Cañadas, se iba al suelo Carlos Cañadas, es falta. Es falta ante el intento de salida de Carlos Cañadas. Llegaba tarde Rubén García. La falta clara. La tarascada. Vamos a ver ese... Cómo se cruza, cómo intenta salir. Y Rubén García que comete la falta señalizada por el colegiado del encuentro. Balón que va a poner Carlos Cañadas desde muy lejos, intentando sorprender a Raúl Ardil. Raúl Ardil que contesta con una buena parada. Pase que era bueno, el control orientado también de Pedro Muñoz. Se le escapaba finalmente ligeramente fuera de su control. Salía valiente Mitzian. Por el costado ahí estaba Mohamed Al-Luk. La pelota buscando, encontrando a nadie, porque nuevamente estaba la acción defensiva de Igicontrol Melilla, que cimentado en esa defensa rocosa, está llevándose el partido completamente a su terreno y mucho más con la tranquilidad que le supone el tener esos 3 tantos de ventaja, que además les podría suponer los 3 puntos. Va a llegar el cuarto. Gol de Igicontrol Melilla. Carlos Cañadas. El detalle técnico de Carlos Cañadas. El toque sutil Raúl Ardil, que no pudo hacer absolutamente nada. Y llega el cuarto de Igicontrol Melilla. El toque sutil con la puntera, la salida de Raúl Ardil, que dejaba ahí un resquicio, un pequeño hueco para que entrara mansamente la bola de Carlos Cañadas dentro de la puerta. El intento de remate, la mano que parecía bastante evidente, se va al suelo. Tarjeta amarilla. Rubén García que llevaba al suelo a Josef. Y aquí sí que daba la sensación de que estaba el brazo en el suelo, pero cortaba la acción. Y el colegiado dando explicaciones sobre la jugada un tanto controvertida para
los jugadores de Bahía de Mazarrón, pero el colegiado que lo tenía muy pero que muy claro. O sea, balón a... El balón de Yusef, que va a poner ese balón Raúl Ardil bajo palos. Yusef muy arriba, ha hecho el cuerpo muy atrás y el balón cogió excesiva altura. Fíjense cómo el golpeo no era todo lo claro que yo creo que le hubiera gustado. La espuela bonita para finalmente Mitzian. El toque de cintas. Tiene que salir ahí del área. Mitzian, falta de saque. No había llegado a salir del área. Es falta de saque. La pelota que estuvo durante más de 4 segundos dentro del área de castigo. Por lo que habrá lanzamiento directo de Pablo Sánchez sobre la puerta de Mitzian. Ocasión muy clara ahora para Bahía de Mazarrón para intentar romper ese 0 que tiene ahora mismo en el marcador electrónico. Vamos a ver de lo que es capaz Pablo Sánchez. Coge carrería. Pablo fuera. Se le marchó a la derecha de la puerta de Mitzian. Y aquí es donde le está faltando quizás a Bahía de Mazarrón un poco de la sal y pimienta del fútbol playa, ¿no? Un cierto acierto en ese caudal ofensivo innegable que tiene el conjunto de la región de Murcia, pero que de momento está inquietando más bien poco a la puerta de Mitzian, que no está siendo mero espectador, pero sí que está viendo cómo no está siendo realmente muy exigido por el conjunto que viste de blanco. Salía con mucha clase ahora Ismael Amar. La sacaba con mucha clase. Juega para Cintas. Un Cintas que en cuanto se ha sentado en el terreno de juego ha sido a muy señor del partido. Jugando Mitzian al carril central. Cintas para Mitzian. Jugando a casi a placer. El conjunto melillense. La falta sobre Mitzian. Llegaba tarde Emilio Jiménez. Si va al suelo, la pelota dividida. Es verdad que ahí Emilio Jiménez tenía que ir a por todas. Pero la falta que llegó en contra de los intereses mazarroneros. Ahí está Mitzian. Consigue Raúl Ardil gobernar en 2 tiempos esa pelota. Juega Raúl Ardil. Muhammad El-Luque salía. Especialista defensivo de Gil control Melilla, que está cuajando un encuentro muy interesante. Van hacia el costado, protegía esa pelota Pepe Templado, pero ese intento de centro que no tenía ningún compañero cerca. Pelota para Mitzian nuevamente. Jugando
Michian levanta la cabeza, brazo izquierdo, la pone al centro. Despejan los mazarroneros. El intento de despeje que se convierte en un disparo que se marcha ligeramente desviado a la derecha. Lo tuvo claro Michian, que no iba a puerta, pero tenía su cierto peligro la salida de Raúl Ardil buscando ese pase en diagonal. Salta el terreno de juego nuevamente Rubén García. Y Bahía de Mazarrón, que sigue sin acercarse, con peligro a la puerta de Michian. El 4-0 que ondea en el marcador luminoso aquí en Jaén. Balón de Rubén García, segundo palo, Muhammad Al-Luq, que hace valer su envergadura. Va al suelo el jugador de Bahía de Mazarrón, es falta. La falta arrollado completamente el jugador de Bahía de Mazarrón, y va a tener un lanzamiento bastante peligroso, parecido al de Pablo Sánchez hace unos minutos, que se le escapaba un tanto a la derecha. Nuevo disparo en una posición muy parecida en cuanto a distancia, pero perfilada a la derecha. El disparo la consigue parar Michian en 2 tiempos. Consigue Michian parar en 2 tiempos la falta clara. La falta clara sobre el ataque de Lukmani Chemlali. Tarjeta amarilla para Sergio Noguera. Le está esperando el colegiado, le ha pillado a la matrícula, como suele decirse. Ahí está Lukmani, que pondrá el balón en juego en este perfil del derecho. El partido ahora trabándose con algunas faltas. Y es Lukmani Chemlali quien va a poner el balón desde esa posición, también perfilada a la derecha. Raúl Ardil bajo palos. Lukmani buscaba la vaselina, pues no, es Edu Acosta quien ha vuelto al saltar al terreno de juego, siguiendo una rotación cada 6 minutos de los guardametas de Bahía de Mazarrón, combinándose Edu Acosta con Raúl Ardil. Pelota va a poner en juego Pablo Sánchez, el empujón evidente, el partido, insistimos, trabados falta tras falta. Llegaba Edu Acosta, pero la presión intensa de los managers Lali, que finalmente terminaba con la falta del jugador melillense. Donde Pablo no va a coger puerta. El disparo que se marcha lejos, cuando vemos que hay cambio también en la portería. Digicontrol Melilla, es Faris Chekri el que pone ese balón en juego. El control orientado, que puede ser bueno, intenta irse por la banda, consigue cerrar la defensa mazarronera. Ese balón de Edu Acosta buscando esa jugada rápida, consigue llevársela. Es buena la acción de Pepe Templado, finalmente se la entregaba a Muhammad Al-Luq. Sale Gicontrol Melilla, consigue pararla Edu Acosta, la bola que se quedaba en ese lado izquierdo. El último remate muy pero que muy desviado, intervención de mérito de Edu Acosta. Está claro que Gicontrol Melilla ha puesto hielo al encuentro, ha conseguido contemporizarlo, templarlo, dejarlo casi en barbecho el encuentro, pero que cuando sale lo hace con muchísimo peligro, ya sea con la portería defendida por Raúl Ardil o con la portería defendida por Edu Acosta. Balón que pondrá arriba, intentaba, no lo consigue.
Juega nuevamente Edu Acosta. Juega Edu Acosta buscando pase a Pablo Sánchez. Sale nuevamente Igicontrol Melilla, que bien había hecho la lectura. Se le va a escapar ese disparo cruzado a Lukman Chenlali, que está siendo sin lugar a dudas el jugador que más lo está intentando en este tercer periodo. La pelea nuevamente Chenlali. Se le acabó el campo. Se va al banquillo Chenlali. La acción defensiva de José Luis Fernández. Consigue saltar y defender ese intento de chilena. 3:35 para que termine el tercer periodo. El cabezazo la saca Faris Chekri. La pisadita ahora de José Luis Fernández. Intenta el disparo. Se le estrella en el cuerpo a Julián Taborda. Pelota por la banda para Igicontrol Melilla. Solicitando calma. Abdelkader Samiri. El partido está resuelto, no hace falta convertirlo en un correcalles. A pesar de todo, Igicontrol Melilla, que intenta volver a salir una y otra vez a esas contras tan rápidas. El balón que se le va a quedar muy cortito. Se le escapa a Immatel Cuariachi. Balón en corto, esa cesión. Estamos viendo una mañana de cesiones a los porteros realmente muy comprometidas en esta jornada inaugural de la Copa Federación de Fútbol Playa Masculino, que nos está dejando grandes momentos y cesiones de alto voltaje. Disparo de Edu Acosta. Intenta sacarla Youssef de Mimón. Youssef, que ha sido uno de los destacados de su equipo, jugando para Ismael Amar. Toque arriba, decía Bahía de Mazarrón, que consigue despejarla. Atentos a esa jugada. La saca Faris Chekri. No sin dificultades. El intento de chilena. Se le va a marchar. Se le va a marchar ese intento de chilena a Sergio Noguera. Cuando Lukman Chenlali. Para Faris Chekri. Jugándola rapidísimo y Igicontrol Melilla. Balón al centro. Perfilado al centro. Balón al palo. Pillando a contrapié Edu Acosta la pelota, que se estrelló contra el palo, y el posterior disparo de Youssef, que no consiguió engancharla de manera clara. No consiguió impactar bien con el esférico. Balón al centro. Toca y toca. Y vuelve a tocarla Bahía de Mazarrón, pero no llegando con peligro ante la puerta melillense. Y ahí es donde se le han escapado las opciones en este encuentro. Juega Igicontrol Melilla. Balón hacia el lado. Busca a Lukman Chenlali. Chenlali que arranca. Busca la pelota cerca de los dominios de Edu Acosta, que vuelve a poner el balón arriba, intentando poner el gol del honor. Faris Chekri, que la vuelve a sacar. Ahí están los mazarroneros, que buscan con ahínco ese primer tanto que rompa esa especie de mal fario que han tenido en este partido, en esa fase atacante, no poniendo en excesivas dificultades a los guardametas de Igicontrol Melilla. Un Igicontrol Melilla que ya intenta dominar el encuentro en estos últimos segundos. El partido que termina victoria para Igicontrol Melilla, que será el primer líder del grupo A tras esta victoria por 4-0 ante Bahía de Mazarrón. No olvidemos que hemos empezado la mañana con un partido donde ha saltado ligeramente o mucho la sorpresa, según como vean ustedes ese criterio, con esa victoria de Rosas Platja sobre En Pie Málaga,
reeditando esa victoria que ya tuvieron la temporada pasada en la final de la Copa Federación. Les dejamos con los mejores momentos de este tercer parcial. No se vayan muy lejos, hay mucho fútbol playa aún por ver. Tenemos 2 encuentros, los 2 del grupo B. Nos vemos en unos minutos.